8:22 de la mañana abrimos este especial de pensiones sostenibles en esta jornada, en estos días en los que es más importante esa planificación a medio y largo plazo, sobre todo mirando también a los cambios legales. François Derbas, cofundador y co-consejero de Indexa Capital. François, bienvenido. ¿Qué tal, José? Muchas gracias. Y también está con nosotros en esta primera mesa Pilar Sánchez Iglesias, vocal de la Junta Directiva de Ocopen. Bienvenida, Pilar. Hola, muchas gracias. Bueno, si nos podéis hacer una fotografía de cómo se han comportado los planes de pensiones en el año, François. Pues sí, en nuestro caso en Indexa Capital, al final los planes de pensiones invierten con diversificación global y acaban dando la rentabilidad que te da el mercado. En lo que va de 2021, la cartera media de pensiones en Indexa ha tenido una rentabilidad de 13,5 y si lo comparamos con la media de la rentabilidad de los planes de pensiones comparables en España, pues ha sido digamos, el benchmark nuestro ha sido de 10,4. Entonces es un año excepcionalmente bueno en cuanto a la rentabilidad. Y sobre todo estamos intentando transmitir el mensaje que todos los años no van a ser tan buenos. También es verdad que todos los años no van a tener inflación como la que se espera a partir de ahora, es decir, que más importante va a ser darle juego, ¿no? Sacar la pelota y empezar a jugar el partido, ¿no? Bueno, lo nuestro es estar jugando el partido siempre, ¿no? Decimos mejor estar invertido y no entrar y salir, ¿no? Intentar hacer el timing, ¿no? de mercado. De lo que propone Indexa Capital es estar invertido a largo plazo, sobre todo no tocar en función de los vaivenes del mercado y dejar que pues, hay momentos que sube mucho y hay momentos que baja. Pero a largo plazo está estudiado que si no estás entrando y saliendo, pues estás al final obteniendo una rentabilidad superior. Pilar, ¿cómo es la fotografía de este 2021 con cambio legislativo, con cambio fiscal? Bueno, hay muchos cambios, efectivamente, esto está yo creo que generando un poco de inquietud a todo el mundo. Pero bueno, hablando de rentabilidad, yo creo que sí que tiene razón en el comportamiento. Tuvimos un año 2020 muy malo, hubo unas rentabilidades que oscilaban mucho. Por ejemplo, en renta variable internacional creo que llegamos a un 6,19% el año pasado, con la diferencia que él ha comentado, y en renta mixta euro estuvo en negativa, en un menos 0,7% casi. Entonces, bueno, yo creo que este año sí que es un año optimista con movimiento. Especialmente yo también diría que en renta variable internacional sobre todo y por supuesto las expectativas en renta fija, bueno, pues están haciendo que haya movimientos hasta inversiones mixtas, yo diría más o menos así en general todo. ¿Se nota en el ánimo del inversor tanto cambio legal de intentar descifrar y ahora cuáles las reglas del juego? ¿Cuáles son esas reglas del juego para el año? Sí, yo creo que se está creando ciertas inquietudes. Yo creo que los mensajes no están siendo muy claros o no se mantienen en el tiempo, sino que vamos un poquito con mensaje ahora, otro mensaje dentro de un tiempo y vamos creando inquietudes. Realmente yo creo que sería conveniente lanzar un mensaje claro, único, que definiera un contexto sólido, totalmente definido y no que vayamos haciendo modificaciones continuamente y estemos todos los días pendientes de qué se va a aprobar hoy. François, ¿cómo ha sido en los últimos años? ¿Cómo se han comportado en esta última añada los planes de pensiones? ¿Cómo se está comportando en el contexto en el que hemos vivido? Es decir, que es previo, pero también ha vivido una parte de coronavirus importante también. Bueno, con Indexa Capital llevamos con planes de pensiones de 2016, tenemos ya 5 años de historia. La rentabilidad media nuestra en planes de pensiones ha sido de 7% y la media de los planes de pensiones comparables de bancos principalmente ha sido de 3,5%. La diferencia entre el 3,5 y el 7 de Indexa sobre todo son costes, porque hemos ido a trabajar con costes mucho más bajos. Y el hecho de no mover, ¿no? Cuando tienes un gestor moviendo el dinero, entrando, saliendo, tiene más posibilidad de restar rentabilidad que de añadirla. Aún así, pues han sido años en cuanto a mercado y a evolución del valor muy anormalmente buenos, digamos, con rentabilidad más alta de la media. El impacto del coronavirus, de la COVID del año pasado ha sido muy puntual, ha sido una caída muy fuerte pero muy corta, que se ha recuperado enseguida y ya estamos en niveles muchísimo más altos que pre-pandemia. Entonces, a nivel de rentabilidad, pues los clientes, los inversores y los partícipes, en el caso de planes de pensiones, pues ahora mismo están encantados sobre los últimos años porque han sido años buenos. Y sobre un cliente que se acerca a Indexa,
al final es el mismo comportamiento el de entrar en vuestros fondos que en el plan de pensiones. ¿Es una estrategia de inversión similar? Sí, totalmente. Lo que buscamos es diversificación global y bajos costes. Y con esto darle al cliente una mayor rentabilidad a largo plazo. Dentro de los planes de pensiones de Indexa, que tenemos dos, que son como dos bloques para construir una cartera, uno de acciones, uno de bonos. Y con eso podemos darle al cliente 10 perfiles de inversión, 10 carteras compuestas por los dos mismos planes en proporciones distintas. Y en fondos lo que hacemos son carteras de fondos con 2 a 12 fondos según el perfil y el importe. Pero digamos, más allá del formato, que al final es una diferencia fiscal, plan de pensión, fondo de inversión, más allá del formato la estrategia de inversión es la misma y la rentabilidad es muy similar. ¿Cómo ha vivido estos últimos años, Pilar? ¿Cómo se está viviendo por parte del sector rentabilidades estos últimos años? Bueno, la rentabilidad efectivamente en los últimos años ha sido muy baja. Yo creo que estuvo muy bien hasta, bueno, razonablemente bien hasta 2017, pero en 2018, 2019 pues ya hubo unos descensos muy importantes. 2018 creo que la media del sector calculada por la Dirección General de Seguros estaba en un -3%, con lo cual ahí empezó ya como el descenso importante. Yo creo que también a nosotros, por ejemplo, desde Ocopen nos preocupa mucho la rentabilidad de los fondos, pero también nos preocupa mucho el número de partícipes que hay, si las cuentas de posición son más altas, más bajas, cómo se mueven las aportaciones, la comparación contra las aportaciones, ¿no? Con aportaciones, realmente el dinero que entra contra el dinero que sale. Yo creo que eso es lo que pensamos, las magnitudes que dan más interés, saber cómo funcionan, cómo se están desarrollando los planes y los fondos de pensiones. Realmente en los últimos años también ha habido, yo creo que un descenso significativo del número de planes de pensiones de empleo, muy importante, y los planes de pensiones individuales más o menos se van manteniendo. Pero eso yo creo que junto con la rentabilidad sí que nos da una idea de cómo está el sector, qué se está moviendo y la confianza que tienen los inversores, los que tienen los ahorradores en los planes de pensiones. Y ahondando en la cultura financiera, ¿por qué es importante, Pilar, que se conciencie el ciudadano que debe tener un plan de pensiones? ¿Qué ventajas le puede aportar? Parece mentira, pero años después seguimos haciendo las mismas preguntas. Y seguimos ahondando en qué diferencia tiene un ahorrador que llega a sus últimos años después de haber trabajado con un plan de pensiones y el que llega sin nada. Pues la diferencia es importante. Yo creo que si ahora os pregunto a vosotros o a cualquiera que nos está viendo que cuál quiere que sea su pensión cuando se jubile, va a decir, hombre, yo quiero lo mismo, mi último salario, como menos, quiero quedarme igual, obviamente. Es verdad que cada vez que llegamos a la jubilación, cada vez estamos llegando en mejores condiciones físicas, en mejores condiciones mentales y tenemos ya un espíritu de disfrutar la jubilación, no es como antiguamente, ¿no? Ahora queremos disfrutar, hacer lo que sea, dedicarnos a nuestros hobbies, pero disfrutar. Y para eso, efectivamente, queremos mantener nuestra capacidad económica. No creo que haya nadie que quiera un quebranto económico. Y eso es de lo que tratamos de evitar. Realmente preguntamos qué es lo que queremos en la jubilación y si preguntamos cómo lo quieres conseguir, yo creo que nos encontramos con dos grupos de personas. Aquellos que piensan exactamente, bueno, tenemos un sistema público, todos contribuimos para todos, yo no me tengo que preocupar de nada. O tenemos otro grupo de personas que dicen, no me fío mucho, la verdad es que me gustaría que me dejaran a mí hacer lo que quisiera, capitalizar yo y decidir yo. Bueno, pues la realidad, la situación óptima no está en ninguno de los extremos, obviamente está en una posición intermedia y ahí es donde juega un papel importantísimo la previsión social complementaria. Yo creo que no tenemos que ser alarmistas con las pensiones de la Seguridad Social, yo creo que la Seguridad Social va a seguir existiendo, va a seguir pagando pensiones, pero sí es cierto que ha habido reformas en el 2011, en el 2013, estamos asistiendo a otra reforma muy importante donde el nivel de la prestación sí que va a bajar. Estábamos acostumbrados a tener un nivel de reemplazo del 80 o el 70%, o sea, eso iba a ser nuestra pensión respecto al salario, y ahora estamos pensando en un 50%, según las estimaciones. Pues la previsión social complementaria vale para tener como objetivo ese 20%. Entonces,
por supuesto, si empezamos a ahorrar y cuanto más pronto empecemos a ahorrar, en mejores condiciones llegaremos a la jubilación. Tendremos nuestra pensión pública, pero también tendremos una pensión privada que nos va a permitir pues lo que queremos, disfrutar de nuestra jubilación. Alonso, este es un punto muy importante, dice Pilar. Cuanto antes empecemos, porque mucha gente luego lo que no tiene es tiempo ya para conseguir el multiplicador de la inversión y para conseguir además de verdad tener un largo plazo que le permita, sobre todo viendo los últimos 15 años que hemos tenido de caídas, hoy es un buen ejemplo, poder ir pasando las olas de una manera mucho más relajada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Con una rentabilidad a largo plazo, por ejemplo, de 5% como expectativa, ¿no? Digamos, doblas en 14 años. En 14 años has doblado, en 28 has multiplicado por 4. Y si le añades otros 14 ya has multiplicado por 8. Entonces, claramente es una curva exponencial, ¿no? Es el interés compuesto y esto cuanto antes empiezas, pues mucho más rendimiento te va a dar. Ahora bien, el mejor momento para invertir o para empezar fue hace 20 años o cuando naciste, pero el segundo mejor momento es hoy. Y no es tarde para hacerlo. Entonces, yo a los que ya están invirtiendo les decimos, sigue con tu plan, sigue aportando de forma periódica, y a los que no le están haciendo todavía les recomendamos empezar, aunque sea con poco, simplemente para dar este paso. No necesariamente empezar invirtiendo todo lo que tienen ahorrado y que tienen en la cuenta bancaria, ¿no? Pero empezar con poco, vencer esta pequeña resistencia inicial y luego ir conociendo cómo funcionan los distintos productos financieros, las carteras de fondos de inversión, los planes de pensiones y que vayan aprendiendo por sí mismos. La gente se pregunta por qué no se han fusionado los dos productos, planes de pensiones y fondos de inversión. ¿Por qué hoy ese inversor que quiere empezar a poner dinero para el futuro elige planes de pensiones y no fondos de inversión? ¿O por qué elige fondos de inversión y no planes de pensiones? ¿Por qué no se han fusionado esos productos? ¿Y qué diferencias hay en concreto uno y otro si, por ejemplo, toda la dinámica de inversión es prácticamente igual? Es un tema fiscal y de regulación. Entonces, el regulador define las reglas y las ventajas de cada producto y los inversores nos adaptamos a lo que hay. Entonces, es verdad que hay países donde el plan de pensiones se lo cocina cada uno invirtiendo en lo que quiera, entonces tienen como un sobre donde tú vas metiendo dentro lo que quieres. En España es distinto, son planes de pensiones más regulados, más específicos, que tienen una gran ventaja y un gran inconveniente. Entonces, para el que se plantea, ¿no?, si invierto en planes de pensiones o en fondos o en otra cosa, es importante tener en cuenta la ventaja es la ventaja fiscal, es que lo que aportas lo puedes deducir de tu base imponible, entonces vas a diferir el impuesto porque vas a pagar menos impuestos ahora o te van a devolver y tributarás a la salida. Entonces, ventaja fiscal muy grande porque aunque sea un diferimiento fiscal, este diferimiento hace que vas a tener más rentabilidad en el camino. Todo lo que te devuelven de impuesto lo tienes invertido y va generando este interés compuesto. Y el inconveniente es que no es líquido, es decir, no lo puedes retirar en al menos 10 años y probablemente pues, lo recomendable sería no retirarlo hasta la jubilación. Eso es el inconveniente, o sea, mejor fiscalidad, peor liquidez, que también a veces puede ser una ventaja. Es decir, el inconveniente de la liquidez que vemos en teoría, ¿no?, en teoría económica, menos líquido es peor. Pero en la práctica también es un importe que está asegurado ahí. Asegurado o más que asegurado, está protegido de ti mismo. Es decir, es un dinero con el que no vas a contar a corto o medio plazo, que no vas a gastarte o jugarte a una inversión que no saldrá bien. Y de alguna forma, con esta rigidez y esta falta de liquidez del plan de pensión, también consigues una cierta diversificación de producto y de horizontes de inversión. Pilar, ¿qué distintos planes de pensiones hay ahora mismo? ¿Qué opciones tiene el inversor? ¿Qué opciones tiene ese ahorrador que quiere mudarse en inversor, que quiere mirar hacia su jubilación? ¿Y cuáles son los que más están funcionando? Yo creo que, tal como él explicaba, hay que tener muy clara cuál es la diferencia entre planes y fondos de pensiones y los fondos de inversión. La normativa es distinta, pero porque los planes y fondos de pensiones que se crearon con un espíritu finalista, con el espíritu de vamos a ahorrar para la jubilación. Y él lo ha dicho, vamos a protegernos de nosotros mismos. Si empezamos a ver que van mal las cosas, lo hubiéramos querido rescatar y no hubiéramos conseguido el objetivo finalista. Realmente tenemos dos bloques importantes de planes de pensiones.
recordemos que el plan de pensiones es como el mecanismo de funcionamiento y el fondo de pensiones es realmente donde está el dinero. Entonces, yo distinguiría, la ley creó en sus principios 3 tipos de planes de pensiones de empleo, planes de pensiones asociados y planes de pensiones individuales. Los de empleo son los que crean unas empresas a favor de sus trabajadores, entidades, empresas. Asociados, los sindicatos y las asociaciones para sus asociados. Y los planes de pensiones individuales son los que cada uno de nosotros elegimos, pues vamos por la calle con una entidad financiera. Es importante porque siempre yo creo que estamos acostumbrados a oír hablar del estado de bienestar y de los 3 pilares, pero se nos escabullen un poco las ideas y yo creo que sí es importante tener en cuenta cómo encajan los planes de pensiones en el estado de bienestar. Tenemos un primer pilar, sistemas públicos, un segundo pilar que tiene relación con las empresas, planes de pensiones de empleo, y un tercer pilar que son individuales, el ahorro individual, planes de pensiones individuales. Yo creo que la ley de planes y fondos de pensiones que se creó en el 87 sí que quería impulsar los planes de pensiones de empleo. Realmente no ha tenido tanto éxito y como consecuencia del impulso pues les puso unas ciertas características fiscales. Yo no diría que son beneficios porque es un diferimiento simplemente, pero bueno, el empuje era un tema fiscal para los planes de pensiones de empleo. Se trasladó a los planes de pensiones individuales y yo creo que han tenido más éxito los individuales porque las empresas no se han lanzado a crear muchos planes de pensiones. Al principio sí, pero luego no. Ahora pues parece que queremos dar otro impulso, ya veremos. Bueno, ahora están en el ojo del huracán, claro, ¿no? Para tener que hacerlo sí o sí. Sí, bueno, sí o sí, o por lo menos va a ser obligatorio que se negocien colectivamente. Luego se puede... La negociación puede dar que sí, un resultado que sí se ponga en marcha un plan de pensiones de empleo o que no, pero bueno, parece que va a ser obligatorio que entren en la negociación. La gente nos ha preguntado en estos últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, la diferencia entre plan de pensiones y fondo de pensiones, que algo nos has comentado, pero no me ha quedado claro. Claro, si nos lo puedes he ido explicar. un poco rápida, seguro. El plan de pensiones es el derecho a cobrar pensiones, son las normas de juego. Un plan de pensiones dice quién aporta, cuánto aporta, qué tiempo aporta, son, digamos, las normas, el funcionamiento. Y el fondo de pensiones realmente es donde está el dinero, ¿vale? El fondo es el que invierte, es el que va obteniendo rentabilidades. Entonces tenemos el plan, que es como algo más teórico, y el fondo, que ya es el dinero que se va invirtiendo, por explicarlo así más sencillamente. François, renta fija, renta variable, ¿debe ser diferente el perfil del inversor a la hora de acercarse a un plan de Indexa sobre fondos de inversión o un perfilado hacia el fondo de inversión que un perfilado hacia su plan de pensiones? ¿Debe ser diferente? ¿Debe ser el mismo? ¿Debe ir más a renta fija por ir más a largo plazo o debe buscar la rentabilidad y si no es momento de renta fija dejarlo a un lado? Pues son perfiles similares en Indexa, porque al final lo que hacemos es un perfil de cada inversor y ese perfil puede ser muy conservador o hasta más agresivo. Pero le metemos más riesgo a la cartera de planes de pensiones que a la cartera de fondos. Es decir, incluimos más renta variable en la cartera de pensiones porque al ser una inversión más a largo plazo por naturaleza y por esta imposibilidad de retirar el dinero en 10 años, hay menos riesgo que el cliente retire su dinero después de una caída, tendrá menos tentación porque no es un producto líquido. Entonces, como gestores podemos asumir un poquito más de riesgo y un poquito más, y con ello esperar más rentabilidad a largo plazo. Entonces, concretamente, un perfil 10, por ejemplo, en Indexa, que es el máximo perfil en fondos, tiene 80% renta variable, 20% renta fija. El 10, que es como el máximo riesgo para fondos, que es un producto líquido. El perfil 10 en carteras de pensiones con Indexa tiene 100% de renta variable y 0% de renta fija, porque es un producto menos líquido, entonces donde el cliente podrá aguantar más subidas y bajadas. ¿Y al revés, en el perfil 1, cambia también en la misma proporción sobre renta fija y renta variable? El 1 tiene un 15% de renta variable en fondos, y 10% en pensiones. Entonces es verdad que en el 1 también nos hemos ido a un extremo más... en pensiones el perfil más alto tiene más riesgo y el más bajo tiene menos riesgo que en fondos. Renta fija, renta variable, Pilar, ¿cómo se suele distribuir? ¿Cómo se suele mirar precisamente por ese perfil más conservador a largo plazo? ¿Coincide con el planteamiento que hace Indexa también?
Sí, yo creo que en general, bueno, siempre cuando hablamos de inversiones a largo plazo sí que pensamos que tradicionalmente se ha pensado que cuando el plazo de la inversión es largo hay que apostar mucho por la renta variable. Realmente siempre pensamos que a la larga siempre se gana, entonces la renta variable en largos plazos sí que va ganando, yo creo que es la decisión más oportuna. Pero realmente para mí sí que es muy importante cuando estamos hablando tanto de planes de empleo como de planes individuales. En los de empleo es una empresa que pone en marcha un plan de pensiones y tiene un colectivo. En el colectivo habrá gente mayor, gente más joven, gente con unas necesidades distintas. Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es el perfil del colectivo y qué cosas se pueden hacer con un colectivo. Ahí hemos avanzado mucho, si él quería comentar algo. ¿No? Por la diferencia de tiempos, ¿no? Por la diferencia de tiempos y bueno, dime. Sí, lo que comenta Pilar es muy interesante porque es verdad que lo que comentamos hace un momento de perfil de riesgo es algo que ocurre en los planes individuales, claro, donde puedes perfilar al cliente, el cliente elige el plan o los planes donde va a invertir. En los planes de empleo no es así. Las empresas tienden a ofrecer un plan de empleo y este plan de empleo es el mismo para todos los empleados. Entonces, ¿qué riesgo le metes a este plan, ¿no? ¿Un riesgo de un joven con mucha renta variable o el riesgo de una persona más cercana a la jubilación que tiene más renta fija? El resultado es que en general le meten 70% de renta fija, como si fuera todo para gente mayor. ¿Por qué? Porque la gente que lleva más años cotizando, bueno, aportando al plan de pensiones de empleo, tiene mucho más dinero invertido y en peso dentro del plan, pues los mayores pesan más y la gestora les da el perfil a ellos en perjuicio del joven, porque el joven no tiene sentido que con 25 años esté invertido al 70% en renta fija. Así es, en Indexa Capital también hemos lanzado el plan de empleo, Indexa Empleo, lo hemos lanzado hace un año ya. Y lo que hemos hecho es una gestión con ciclo de vida, que es la máxima flexibilidad que nos permite la ley ahora y que consiste en darle un porcentaje de renta fija a renta variable a cada partícipe en función de su edad. Entonces el partícipe que entra con 25 tendrá hasta un 80% en renta variable, pero el partícipe que ya está más cerca de la jubilación, pues a lo mejor estará con 40% o hasta 30% de renta variable. Es decir, con un ciclo de vida, como lo llaman en la jerga del sector, somos capaces de adaptar la composición del plan de empleo a la edad del partícipe. Y ahí lo hace la empresa. La empresa es la que elige, al elegiros a vosotros para gestionar todo ese plan de empleo, cómo debe perfilar también, o si eliges, porque también ellos podrían elegir otro perfilado, pero no es lo normal, ¿no? La empresa nos elige a nosotros, la empresa elige adherirse al plan de empleo de Indexa. Es un plan de empleo multiadscripción, donde muchas empresas tienen el mismo plan, pero no eligen el perfil exactamente para sus empleados. Nosotros desde Indexa, como gestores, hemos definido las franjas de edad y los perfiles, y entonces al adherirse al plan de empleo nuestro, pues van a entrar en las mismas definiciones de edades y de porcentaje de renta fija y renta variable. Un cambio, Pilar, importante, ¿no? Yo creo que sí, era lo que... es que estaba viendo que él quería hablar y entonces le dejé. Pero sí, para mí es esa la importancia, el perfil de un colectivo y el perfil de un ahorrador individual. Realmente en los planes de pensiones de empleo, como él bien ha dicho, hay que tener en cuenta que es una incorporación colectiva y hay gente de muy distintas edades y con muy distintos intereses. Para mí lo que es ahí muy importante también en los planes de empleo es que no es la empresa la que decide. Se crean los planes de empleo lo que se denomina la comisión de control, que tiene representantes del promotor, de la empresa, representantes de los trabajadores, y esta es la comisión de control la que decide, toma decisiones de inversión, más renta fija, más renta variable, se va posicionando. Yo creo que las ventajas de los planes de pensiones de empleo... Perdona que te interrumpa, ¿también es la que elige quién le gestiona ese dinero? Claro, ahí es a lo que iba. La ventaja de los planes de pensiones de empleo, por supuesto, aparte de que la incorporación es colectiva, que entran tanto rentas altas como rentas medianas como rentas bajas. Para mí que es muy importante es que entra gente joven, que se empieza a crear el hábito de ahorro desde el inicio de la carrera profesional, que crea mucho más cultura de educación financiera y, por supuesto, que fidelice a los trabajadores. Para mí, todas estas ventajas tienen una más que es muy importante, que es que los trabajadores tienen
mucha más responsabilidad de las decisiones que toman respecto a la inversión, del perfil o a quién eligen para que le gestione su dinero. Entonces, este protagonismo y esta participación en la gestión yo creo que es muy importante en los planes de pensiones de empleo, además de las otras que he comentado rápidamente. Entonces dices que también ellos eligen el perfilado, ¿no? Si es renta fija, renta variable, es decir, ellos toman también esa decisión. Sí. Ellos toman también esa decisión. Por supuesto, se pueden basar en consejos de expertos, contratan profesionales que les podemos ayudar en analizar su colectivo y en analizar qué es lo que les puede convenir más, pero luego ellos toman la decisión. Entonces... para darle un vistazo final, Pilar, ¿en qué situación estamos años y años después de todos los impulsos de planes de pensiones? ¿Se puede decir que en España hay una penetración importante de los planes de pensiones o estamos muy lejos todavía? Yo creo que estamos muy lejos todavía. Por supuesto, en planes de pensiones de empleo estamos muy lejos. En los últimos 10 años no han hecho más que disminuir el número de planes de pensiones de empleo. Tenía las cifras, pero por no entretenerme mucho. Y, no, entra si quieres en ellas. ¿sí? Si las tienes a mano. Si las tengo a mano, sí. Bueno, o debería tenerlas a mano. Vale, mira, sí. Por ejemplo, los planes de pensiones de empleo en 2010 había 1.547 planes de empleo. Hay muchísimas más empresas en España. Entonces, empresas que hayan dado el paso de hacer planes de pensiones a favor de sus empleados han sido muy pocas, la mayoría son muy grandes. 1.547 en el año 2010, hoy, 10 años más tarde, el número está por debajo de 1.300, 1.330, ha disminuido. Ha habido una disminución continua, yo creo. Los planes asociados, pues ha pasado igual, desde 233 que había en el 2010, ahora estamos por 150 más o menos. Y los planes de pensiones individuales también han descendido. Teníamos 1.365 hace 10 años y ahora estamos por 1.100. Estos son datos de la Dirección General de Seguros. Y yo creo que esto es el tema preocupante, ¿vale? El tema en que cada vez, tanto desde las empresas como nosotros individualmente, estamos menos motivados a ahorrar. Es verdad que nos escudamos siempre en que es muy difícil ahorrar, que el mercado de trabajo está como está, que tenemos un mercado de trabajo que se caracteriza casi por el desempleo y por la temporalidad, y eso desde luego hay que cambiarlo. Necesitamos un mercado de trabajo de calidad. Entonces, siempre nos escudamos con esto, pero yo también siempre pienso que los sistemas de pensiones y las mutualidades se crearon en condiciones cuando la gente estaba en condiciones malas, voy a decirlo, francamente malas. Y ahí hubo un movimiento, una conciencia social de que todos deberíamos hacer algo por todos. Entonces, seguir escudándonos en que las cosas están mal, yo creo que no es razón suficiente, sobre todo porque vamos a necesitar ese dinero para la jubilación. Por eso yo creo que sí que es importante la cultura financiera y el empezar a tener todos claro que un objetivo es el ahorrar para la jubilación. François, ¿también compartes esa visión de estamos muy lejos de donde deberíamos estar? Es interesante porque con datos del sector tienes una visión que al final es la visión de los bancos o de las grandes gestoras de planes de pensiones, porque esos son los que tienen el 80% del volumen. Desde Indexa, que somos los pequeños nuevos entrantes y también los que están aportando la disrupción, ¿no? Tenemos una visión totalmente contraria, porque mientras la rentabilidad, decías, de los 5 últimos años ha sido mala, en nuestro caso ha sido muy alta, un 7% de media, cuando la media del benchmark ha sido un 3,5. Hemos empezado hace 5 años con 0, estamos en 200 millones ahora. Tenemos los planes de pensiones, que el plan de pensión, uno de los 3 que más aportaciones netas tiene en la categoría de renta variable. Siendo Indexa una entidad reciente, estamos creciendo en planes de pensiones más que grandes entidades, ¿no? Entonces, la visión ahí es que, pues, desde nuestro punto de vista, es que si ofreces una propuesta con costes bajos, sí que hay mucha demanda. En planes de empleo hemos contratado con 40 empresas en nuestro primer año, desde que lanzamos en noviembre del año pasado. 40 empresas en un año, pues, y el interés que está viniendo ahora por la reforma es enorme. Entonces, si bien es cierto que a nivel de sector parece que hay cierto declive, a nivel de nuevas propuestas hay mucho crecimiento.
Muchísimas gracias, François Derbach, cofundador y co-consejero de Indexa Capital. Muchas gracias por este rato, por contarnos y sobre todo por hacer cultura financiera y por dar esas opciones al mercado. Y Pilar Sánchez Iglesias, vocal de la Junta Directiva de Ocopen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.